Buenos días. Mi nombre es Marta Aparicio y voy a presentaros la comunicación que he realizado junto con mi compañero Javier Sánchez, que se titula Es diferente porque yo puedo andar, un análisis del conocimiento y las actitudes hacia la discapacidad de los menores de educación infantil. Inicialmente, pues comenzaremos con una introducción para contextualizar un poco, ¿no?, la situación de la investigación que se ha llevado a cabo. Si hay algo que no podemos dudar ninguno, ¿no? Es decir, que todas las personas somos conscientes, es que la sociedad del siglo XXI, al igual que, lógicamente, pues todas nuestras aulas educativas, ¿no?, todos nuestros centros escolares, se caracterizan pues, por ser un lugar lleno de diversidad y de heterogeneidad, ¿no? La manera en la que pues, cada sistema educativo, cada centro, cada aula, ¿no?, cada docente responda a esta diversidad, pues va a depender mucho del éxito, no solamente de esos estudiantes, sino también de nuestro éxito como sociedad, ¿no?, como comunidad. Para ello necesitamos una escuela inclusiva que le ofrezca a todos los estudiantes sin excepción pues, la oportunidad de desarrollarse, de crecer, ¿no?, de poder no solamente aprender, ¿no?, sino vivir en comunidad, ¿no?, experimentar toda esa experiencia, digamos. Para ello necesitamos, por un lado, por supuesto, una serie de adaptaciones curriculares, ¿no?, que le permitan adquirir esos conocimientos, pero también es necesario en muchas ocasiones modificar las actitudes que el resto de personas, ¿no?, es decir, el entorno, tienen sobre las personas con discapacidad. Estas actitudes fueron definidas ya hace mucho tiempo por Alport como una predisposición a pensar, a sentir y a actuar de una determinada forma hacia un colectivo en concreto. En nuestro caso nos hemos centrado en esos tres componentes de las actitudes, ¿no?, es decir, ese componente afectivo, el conductual y el cognitivo que tienen las personas, en este caso los menores de educación infantil, hacia la discapacidad. Unas actitudes negativas, ¿no?, por parte de la comunidad educativa y en concreto por parte de los iguales, ¿no?, del resto de estudiantes, pueden condicionar en gran medida pues, la participación social que tienen los niños con discapacidad, no solamente en el aula, sino luego fuera, pues, en el parque, ¿no?, en su día a día. De hecho, las investigaciones nos dicen que los estudiantes con discapacidad interactúan mucho menos con el resto de sus compañeros en comparación con aquellos que no tienen ningún tipo de discapacidad e incluso pues, tienen menos amigos que el resto debido generalmente a una serie de actitudes negativas, ¿no?, de una disposición negativa de sus iguales hacia ellos. Sin embargo, no siempre esta visión es tan negativa, ¿no?, puesto que muchas veces también se han encontrado como estas actitudes son positivas, es decir, sus compañeros son partidarios de incluir a estos estudiantes en su día a día. Estas actitudes está ya ampliamente demostrado que están condicionadas por una serie de variables. Y sin duda una de las más importantes, ¿no?, de las más condicionantes, es la cantidad de información que tenemos sobre ese colectivo. El problema es que, como ya se ha encontrado en diferentes investigaciones, el conocimiento de los menores sobre la discapacidad suele ser muy limitado, hasta tal punto que en muchas ocasiones, incluso teniendo a compañeros en su mismo aula que tienen discapacidad, los menores no supieron identificar qué es exactamente la discapacidad o qué es una persona con discapacidad. Estas actitudes, ¿no?, que hemos estado hablando antes, ¿no?, estas actitudes negativas, estos prejuicios, ¿no?, que pueden llegar a tener los menores, ya se forman a partir de los 3, los 4 años. Por tanto, está más que justificado empezar a trabajarlo o empezar a analizarlo desde la etapa de educación infantil, principalmente porque cuanto más tiempo pase, más arraigadas van a estar estas actitudes y luego más complicado va a ser modificarlas. Por tanto, los objetivos de esta investigación son sencillos. Por un lado, evaluar el conocimiento que los menores tienen sobre la discapacidad, analizar sus actitudes y, por último, comprobar si existe una relación entre este conocimiento y las actitudes. Para llevar a cabo esta investigación participaron 326 estudiantes de educación infantil, los cuales, pues como podéis observar en la presentación,
pues pertenecen a diferentes tipos de centros, ¿no? Tanto público, concertado como privado. La muestra es más o menos paritaria en cuanto al género, ¿no? Porque la diferencia es muy poca. Y en cuanto a la edad, la gran mayoría tienen 5 años, aunque también existe representación de 4 años y 6 años. Se empezaron a analizar a partir de los 4 años, ya que como hemos visto en la revisión teórica, es a partir de esta edad, ¿no? Cuando ya sí que podemos afirmar que los niños tienen esas actitudes de alguna forma consolidadas. Para analizar tanto el conocimiento como las actitudes utilizamos dos tipos de instrumentos, ¿no? Dos escalas diferentes. Por un lado, la Understanding Disability Scale, que simplemente consiste como en preguntar pues, si sabe lo que es una persona con discapacidad. Si es así, pues les pedíamos que hicieran un dibujo para representar esa discapacidad, ¿no? Para ver cómo la representaban, cuál era su concepto. Y luego indagar un poco más sobre pues, el origen de ese conocimiento, si tienen contacto con alguna persona con discapacidad, si lo consideran que es muy diferente, muy parecido al mismo, etc. Y para las actitudes se utilizó la escala de evaluación de actitudes hacia la discapacidad en el alumnado de educación infantil de Aparicio y compañía. Esta permite evaluar los tres componentes de las actitudes, ¿no? Que hemos hablado antes, el componente afectivo, el conductual y el cognitivo, y permite además analizar las actitudes hacia diferentes tipos de discapacidad, a través de una serie de personajes, ¿no? Pues muy visuales y todo muy manipulativo, teniendo en cuenta las características de estos menores, ¿no? Y el procedimiento que se siguió pues, fue inicialmente contactar con los centros, ¿no? Una vez que estos estuvieron de acuerdo, ¿no? Se les había explicado toda la forma de proceder, pues se contó con la autorización tanto de la familia como, ¿no? de los docentes donde se iba a participar y el consentimiento de los menores. Se analizaron sus actitudes y estos datos pues, fueron analizados, evaluados a través del programa estadístico SPSS. Para conseguir los resultados que vamos a conocer a continuación, inicialmente pues, se hizo un análisis descriptivo, ¿no? Para ver la actitud y el conocimiento, y posteriormente una ANOVA para comprobar la relación entre pues, el conocimiento que tienen los menores y las actitudes hacia la discapacidad. En primer lugar, en el conocimiento sobre la discapacidad nos encontramos que en general el conocimiento sobre esta es muy limitado en los menores de educación infantil, ya que de 326 participantes, solo 23 estudiantes, es decir, un 7%, una representación muy pequeña, ¿no? Supieron o reconocieron que era una persona con discapacidad. De hecho, a la hora de dibujarlo, ¿no? A la hora de representarlo, las formas que tuvieron así más notables de hacerlo fue a través de una discapacidad física o motora y una discapacidad sensorial. Eso fue la mayoría. Por tanto, como vemos, son discapacidades visibles, ¿no? Que se puedan, que se puedan apreciar a simple vista. En cuanto a las actitudes, ¿no? Nos encontramos que en general, como vemos, las actitudes son bastante positivas, ¿no? Ya que en el aspecto afectivo los resultados pueden estar entre 0 y 5 y en el conductual entre 0 y 3 y en el cognitivo pueden estar entre -8 y +8. ¿Vale? Entonces, en general observamos como las actitudes en general son positivas, ¿vale? Sobre todo en el aspecto afectivo y conductual. Pero es cierto que, aunque pues, las actitudes hacia la discapacidad en general son positivas, son más positivas, ¿no? Es decir, siguen teniendo una mayor predilección a interaccionar con los personajes, ¿no? O con las personas sin ningún tipo de discapacidad. Además, estas actitudes son un pelín más negativas hacia aquellos con una discapacidad intelectual y además en concreto es el componente cognitivo el que obtiene unos valores neutros, ¿vale? Recordamos que los valores pueden estar entre 8 y -8 y la mayoría se encuentran en torno al 0. ¿Vale? Por tanto, estamos hablando de unas actitudes, pues, neutras, ni positivas ni negativas, a diferencia de los otros dos componentes que sí que tienen ese aspecto más positivo. Por otro lado, si observamos que la relación que existe entre, ¿no? el conocimiento y las actitudes, sorprendentemente nos encontramos que son aquellos estudiantes, ¿no? Aquellos participantes que no tienen conocimiento, los que en general tienen unas actitudes más positivas hacia la discapacidad, ¿vale? En la mayoría de
de los componentes. Por último, ya a modo de discusión, no a modo de conclusión, pues podemos decir que por un lado nos hemos encontrado, igual que ya se había encontrado en otras ocasiones, ¿no? Que el conocimiento de los menores es muy limitado, ¿vale? Y que este se limita, se excluye a las discapacidades visibles, ¿vale? Porque los niños tan pequeños a estas edades, pues eso, lo que les es más fácil identificable es lo que se ve, ¿no? Las características físicas. Por eso su forma de identificar la discapacidad es en aquello donde se puede observar. Que en general las actitudes son favorables, ¿vale? Al contrario de lo que se ha observado en otras investigaciones realizadas en la misma etapa, pero a pesar de esta predisposición positiva, siguen prefiriendo relacionarse con aquellas personas sin discapacidad, ¿vale? Siendo los peor vistos, ¿vale? Los peor parados, la discapacidad intelectual. Además, podemos decir que el componente cognitivo, ¿no? Ha adquirido unos valores neutros probablemente asociada a esa falta de conocimiento, ¿vale? Esa falta de información, ya que como hemos visto, tan solo un 7% saben lo que es la discapacidad. ¿Vale? Entonces eso puede estar muy relacionado, el conjunto de conocimiento, el conjunto de creencias que tienes sobre una persona, sobre un colectivo, está muy relacionado pues con el conocimiento, ¿no? Con la información que tienes sobre ellos. Por eso ahí puede haber una relación o puede explicar esos valores más neutros. Por tanto, lo que podemos sacar como conclusiones, digamos, es que evidentemente aún queda mucho por hacer, ya que aunque aparentemente haya una visión positiva, ¿no? Hacia la discapacidad, por poco que sean, ¿no? Las actitudes negativas, estas pueden condicionar de manera muy significativa la vida de los estudiantes. Y las limitaciones con las que cuenta este estudio principalmente es que cuando comparamos la variable información, ¿no? Está muy descompensada la muestra, ¿vale? Porque solamente el 7% tiene, entonces probablemente los resultados que se han obtenido no puedan ser concluyentes. De hecho, difieren en gran medida con lo que dice la literatura, ¿no? Que generalmente aquellos que tienen más conocimiento tienen mejores actitudes. Nosotros no hemos encontrado lo contrario. Pero es cierto que puede ser complicado extraer conclusiones de ello porque pues, la comparación, ¿no? Entre las muestras pues, es muy dispar. Por tanto, en un futuro, ¿no? Nos orientamos a, evidentemente, aumentar la muestra y hacer que ésta sea más representativa, ¿vale? Que haya más igualdad en ese sentido e indagar un poco más, profundizar sobre la idea de esa visión tan negativa que recibe la discapacidad intelectual. ¿Por qué se centra siempre en la discapacidad intelectual? Sin embargo, hacia las demás, hacia las visibles, tienen una actitud pues, bastante más positiva. Y por último, ya solo dejo aquí la bibliografía que hemos utilizado para esta investigación. Vale. Pues ya está, pues muchas gracias. Espero que os haya gustado y pues cualquier duda, ya sabéis, podéis escribirme al correo o cualquier cosa. Muchas gracias.